¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Bien, empezamos entonces con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre la literatura hispanoamericana del siglo XX. Vamos a mencionar un poco sobre estas manifestaciones literarias que se desarrollan en el siglo XX, pero centrándonos en el caso peruano sobre el posmodernismo y en el caso hispanoamericano, ¿no? Que engloban varios países de este continente, sobre el regionalismo, ¿no? Así que vamos a tratar sobre estas dos manifestaciones literarias que se desarrollan a inicios del siglo XX, ¿no? En Hispanoamérica. ¿Ya? Entonces recordemos que vamos a hablar un poco sobre estas etapas, ¿no? Un poco para tratar de contextualizar lo que más adelante hablaremos sobre el indigenismo y ver más o menos cómo se está manifestando la literatura del siglo XX, ¿no? Por eso que hay que contextualizar un poco todos estos panoramas, todas estas manifestaciones. Bien, en el caso de la literatura del siglo XX hay que tener en cuenta algo. Por ejemplo, esta producción literaria del siglo XX va a abarcar algunos aspectos de la vanguardia. Pero antes de llegar a la vanguardia, recordemos que nuestra literatura hispanoamericana estaba pasando por un proceso, ¿no? Un proceso de cambio. Y ese proceso de cambio que se estaba desarrollando, ¿no? En esta manifestación literaria era el modernismo, ¿no? Recuerda que la manifestación literaria del modernismo va a ser un momento crucial, ¿no? En el siglo XIX, casi finalizando el siglo XIX, va a ser un momento crucial para la literatura en Hispanoamérica porque rompe con muchos modelos tradicionales como el modelo español. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Así que la literatura modernista va a abrir campo, ¿no? A nuevos elementos, influencia francesa, influencia alemana, la visión cosmopolita que se está vivenciando en esta manifestación modernista. Eso va a ayudar a que muchos autores observen diferentes vías para su producción literaria, ¿no? Pero esta etapa modernista poco a poco va a entrar en una crisis, porque los autores van a imitar, ¿no? Ya no van a utilizar elementos que cambien de modalidades. Prácticamente el modernismo se va a convertir, ¿no? Más pasado los años, se va a convertir en un esquema que se repite una y otra vez, ¿no? Así que envejece muy rápido el modernismo. Por ello, algunos autores van a cuestionar esta propuesta modernista y van a asumir una concepción alejada del exotismo. ¿Qué tal? Buenas noches, Nancy. Así que se aleja de esta visión exótica del modernismo y van a tratar de acercarse poco a poco a estas modalidades internas del poeta, ¿no? De la voz poética, el entorno familiar, el recuerdo, la añoranza, cosas que son más cercanas a la voz poética que hablar de elementos exóticos, lejanos, países orientales, culturas ancestrales, ¿no? Mitológicas, grecolatinas, nórdicas. Entonces vamos a encontrar poco a poco que el posmodernismo va a tratar de modificar esos elementos. Y el lenguaje también va a tratar de cambiar, ¿no? Porque el modernismo tenía un lenguaje muy erudito. El posmodernismo va a tratar de realizar un lenguaje más sencillo. El posmodernismo en nuestro país va a estar vinculado a un grupo de autores que van a llamarse el movimiento colónida. Se va a desarrollar en las primeras décadas del siglo XX, el posmodernismo,
Dentro de este contexto aparece el movimiento Colónida, que va a ser liderado por Valdelomar, un grupo que cuestiona el academicismo del grupo arielista. Ahora, el arielismo es una manifestación modernista en nuestro país, ¿no? Ya recordemos eso, ¿no? Así que vamos a encontrar que el movimiento colónida van a ser contra los postulados del grupo arielista. ¿Qué tal, Tadeus? Buenas noches. Buenas noches, Danae. El arielismo era un grupo de élite, ¿no? Un grupo de élite que buscaba un sentido más sofisticado de la literatura, ¿no? Alejándose de elementos provincianos, populares, mientras que el grupo o el movimiento colónida rechazaba esos elementos, ¿no? El movimiento colónida más bien quería que se manifestase una producción con elementos provincianos, con elementos populares. Entonces va a haber un enfrentamiento ideológico, político, cultural, entre el movimiento colónida y el grupo arielista. Porque el grupo arielista todavía tenía poder, ¿no? Por más que el modernismo estaba en decadencia, todavía había mucho poder formado por los modernistas del grupo realista, mientras que el movimiento colónida se convertía, ¿no? En un grupo que estaba apareciendo, ¿no? En el mundo literario y que estaba cuestionando, criticando, se estaba volviendo en un movimiento de rebeldía contra las normas arielistas, contra la moda arielista. Así que vamos a encontrar ese enfrentamiento, ¿no? Dice, tiene como fuente de difusión la revista que lleva el mismo nombre al movimiento, la revista Colónida, que va a aparecer el 18 de enero de 1916. Se va a desarrollar o va a aparecer esta revista, ¿no? En enero del 16 y solamente va a tener 4 números. Ya, esta revista va a tener 4 números. Y uno de esos números va a homenajear a un poeta muy importante, que es Eguren, José María Eguren. También va a aparecer otra revista muy importante, y es la revista Amauta, que va a dirigir José Carlos Mariátegui. Entonces, el posmodernismo se va a convertir en un tránsito entre lo que fue el modernismo y lo que vendrá, que sería la vanguardia, ¿no? Por eso que el posmodernismo va a ser una manifestación breve, ¿no? Muy pocos años va a desarrollarse esta manifestación, porque con la llegada a la vanguardia ya se quiebra todo este desarrollo, ¿no? Usa un lenguaje tierno y sencillo. Cuando hablamos de un lenguaje tierno y sencillo, vamos a encontrar que el narrador se está familiarizando, ¿no? Con el entorno. Y cuando hablamos de un lenguaje sencillo, porque el narrador no va a utilizar palabras rebuscadas, no va a complejizar en el lenguaje, eso es lo que se va a desarrollar. Los autores postmodernistas se van a alejar del exotismo, porque ya no les interesa hablar de elementos lejanos.
Por eso que el posmodernismo va a hablarte de elementos más cercanos a la voz poética, ¿no? Como te decía, ¿no? Puede hablar de sus recuerdos, su añoranza por el pasado, muchas veces el pasado infantil, la añoranza por la familia, por la amada, por los padres, ¿no? El recuerdo. Todavía sigue la noción cosmopolita. Pese a que el posmodernismo se aleja de esa visión exótica, está presente en observar el mundo, saber lo que está sucediendo en el plano literario, ¿no? Buscan, ¿no?, enterarse de lo que acontece a nivel mundial, ¿no? O sea, si un movimiento o una manifestación literaria se desarrolla en Francia, los autores postmodernistas saben, están al tanto de lo que está sucediendo en Francia, ¿no? Por eso que tienen una mirada cosmopolita, siguen observando a su alrededor lo que sucede, ¿no? Tienen que estar al tanto de todas esas manifestaciones. También está la musicalidad, está presente, ¿no? Este desarrollo de la musicalidad, los componentes, ¿no?, que se desarrollan dentro de esta concepción. Y se aborda el tema de provincia. Dentro de esta manifestación literaria se va a abordar la temática de provincia, ¿no? Recordemos a Abraham de Omar con su referencia al hogar provinciano. Entonces el posmodernismo se desarrolla en este contexto, donde la producción literaria ha logrado encaminarse con la llegada del modernismo, romper con los elementos tradicionales españoles, tratar de vincular a otras expresiones como la francesa, la alemana, y además estamos en un periodo donde se está repensando lo que es el Estado, lo que es la nación, ¿no?, repensando lo que es el plano de la república, porque recuerda que se está desarrollando un pensamiento que vincule toda esta noción de el Estado-Nación porque se va a celebrar el centenario, ¿no?, de la independencia. Así que el posmodernismo abre camino también a eh, ese enfrentamiento discursivo, a esa reflexión entre diferentes intelectuales sobre la república, ¿no?, el balance de la república. ¿Ya? Recuerdan eso. El movimiento colónida. Recuerda que este movimiento colónida se opone al grupo arielista, también llamado la generación del 900 o la generación novecentista. Hay un espíritu crítico de rebeldía literaria y va a cultivar una expresión sencilla y tierna enfatizando la vida de provincia. ¿Qué autores están vinculados directa o indirectamente al movimiento colónida? ¿No? Ahí hemos puesto representantes y colaboradores, ¿no? Por ejemplo, está Federico More, es periodista y ensayista, ¿no? Percy Gibson, Alberto Hidalgo, él, por ejemplo, va a ser un autor dentro de la vanguardia. Luis Alberto Sánchez, un ensayista. Mariátegui, que va a estar también vinculado al movimiento colónida, no va a ser necesariamente parte del grupo, ¿no?
pero va a ser colaborador, ¿no? Va a ser fundador de la revista Mauta, Pedro Zulen, el fundador de la Asociación Proindígena en 1909, ¿no? Como antecedente también del indigenismo, en el plano de la sociedad civil, ya que la Asociación Proindígena buscaba defender a los campesinos en conflictos con los hacendados, ¿no? Así que los defendía legalmente. Tenemos también a José María Eguren. Recuerda que Eguren va a ser elogiado, homenajeado por el movimiento Colónida, ¿no? Incluso en la revista Mauta de Mariátegui se va a realizar también un homenaje a José María Eguren, que es un poeta en esta época que va a tener mucho prestigio, ¿no? Por este movimiento Colónida, por, ¿no?, el Amauta Mariátegui, ¿no? Van a observar en José María Eguren a un poeta trascendental, ¿no? Así que recordemos esos detalles. Bien, dentro de, entonces de los autores está Valdelomar, ¿no? Uno de los máximos exponentes, ¿no?, de esta manifestación, de esta propuesta literaria, Valdelomar. A ver, ¿qué características tiene Abraham Valdelomar? Recuerda que Valdelomar escribe tanto poesía como cuentos, pero Valdelomar va a destacar más en el cuento que la poesía, ¿ya? Recordemos eso. Valdelomar destaca más en el cuento que en la poesía. ¿Por qué más en el cuento? Porque tiene una serie de registros, tiene diferentes formas de escribir, ¿no? O de ambientar su producción narrativa. Pero sobresale los cuentos localistas y provincianos, ¿no? Aunque recuerda que Valdelomar tiene otra serie de cuentos, pero sobresalen los cuentos localistas y provincianos. Va a adaptar técnicas del cuento norteamericano, ahí te das cuenta la visión cosmopolita, está al tanto de todo lo que sucede a nivel mundial. Y dentro de sus características que sobresalen, ¿no?, que son constantes, es el ambiente familiar provinciano, ¿no? Muchas veces hay una añoranza, ¿no?, por el pasado, hay un tono nostálgico, y el ambiente familiar provinciano, se recuerda constantemente este ambiente familiar. También la referencia al paisaje litoral costeño, la referencia al mar, ese tono nostálgico, íntimo, tierno, sencillo, ese tono melancólico de un pasado que añora constantemente, se ve presente en la poesía de Valdelomar como también en los cuentos de Valdelomar, ¿no? Entonces tenemos esos detalles. No solamente ha escrito cuentos y poesía, también ha escrito ensayos. El Monte el Trágico, La Psicología del Gallinazo, La Ciudad de los Tísicos, por ejemplo, esta novela epistolar, Hierba Santa, otra novela. Así que Valdelomar es un autor que ha destacado en diferentes, ¿no?, expresiones y ha logrado escribir artículos periodísticos, ensayos, novelas, cuentos, poemas, obra teatral, crónica periodística. En los cuentos encontramos, por ejemplo, estos cuentos criollos o criollistas, El Caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores, Los ojos de Judas,
Son los llamados cuentos criollos. También tenemos Los Hijos del Sol, cuentos incaicos o cuentos incaístas. Los cuentos yanquis, ya sea el beso de Evans, El Círculo de la Muerte, los cuentos chinos, así que cuentos orientales, ¿no? Los Chifuto, Confusan, El Hipocampo de Oro, que sería un cuento fantástico. Y te das cuenta la diversidad de Valdelomar, ¿no? Ha escrito cuentos chinos, cuentos yanquis, cuentos incaicos, cuentos criollos, cuentos fantásticos, ¿no? Entonces encontramos en Valdelomar un autor que ha buscado nuevas formas. ¿Ah? Recordemos esos detalles, ¿no? Y en poesía está Tristitia, el hermano ausente en la cena pascual. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a los elementos o las características del posmodernismo y sobre las características de Valdelomar? ¿Dudas o preguntas por aquí? ¿Todo ok? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Todo ok entonces, ¿no? Por acá nos menciona Junior, todo ok. Muy bien. No hay preguntas, no hay dudas, ¿no? Se entendió entonces este periodo del posmodernismo, el enfrentamiento de los colónidas con el arialismo y las características de Abraham Valdelomar, ¿no? Las características esenciales de su producción literaria. Continuamos entonces. Uno de los cuentos más famosos de Valdelomar es El Caballero Carmelo. En el caso del Caballero Carmelo, esta obra fue escrita en Italia en 1913, pero obviamente ambientado en el caso peruano, ¿no? Es un cuento regional y paisajista. Cuando se menciona de cuento regional, quiere decir que es un cuento que nos habla de las características o las costumbres de un determinado espacio, ¿no? Un cuento regional y paisajista porque describe minuciosamente el ambiente geográfico, el paisaje. Pues es un cuento regional y paisajista. La obra está ambientado en Ica, Pisco, en el puerto de San Andrés, en el Valle del Caucato. Está ambientado entonces en el Valle del Caucato, ¿no? Aquí tenemos en cuenta algo. El tipo de narrador que está presente en la obra es un narrador personaje. Ahora, recuerda, cuando hablamos de narrador personaje, ¿a qué nos referimos? ¿Recuerdas los tipos de narradores? Cuando hablamos de narrador personaje, hay dos formas, ¿no? De ser un narrador personaje. Claro, el narrador personaje puede narrarlo en primera persona, ¿no? Pero recuerda que cuando hablamos de narrador personaje, hay dos tipos de narrador personaje.
Ya hay dos tipos. Uno de esos tipos es el narrador protagonista y el otro es el narrador testigo. Ya recuerda eso. Uno de ellos es el narrador protagonista y otro es el narrador testigo. En el caso del Caballero Carmelo, ¿qué tipo de narrador encontramos? Sabemos que es un narrador personaje, quiere decir que es el narrador que está dentro de la historia, ¿no? Pero, ¿qué tipo de narrador sería? ¿Protagonista o sería un narrador testigo? A ver, ustedes que recuerdan la historia, ¿qué tipo de narrador sería? A ver, Diego nos dice por aquí un narrador testigo. Exacto. Ujú. Dentro de la historia se va a narrar desde la perspectiva, recuerda, de este niño, bueno, adulto, que va a recordar su niñez, ¿ya? Pero el centro de la historia no es el narrador, ¿sí o no? No se habla sobre la vida del narrador, no es el centro del narrador. ¿Quién es el centro? Su mismo título lo dice, el caballero Carmel. Por tanto, aquí tenemos en cuenta ese punto, ¿no? El narrador es aquel que está contando la historia, pero centrándose en la llegada de Carmelo a su vida, ¿no? O a la vida familiar. Entonces, no es un narrador protagonista, es un narrador testigo, ¿ya? No es protagonista, sino un narrador testigo. Bien, la narración es lineal y cronológica. Aquí tenemos en cuenta que la historia se está enfocando de una forma lineal, no hay saltos en el tiempo, todo gira en torno a una forma tradicional. Otra característica, el personaje Carmelo es un personaje con rasgos románticos. Ahora, ¿por qué con características románticas? Recuerda que al caballero Carmelo se está idealizando. No solamente vamos a encontrar una idealización del personaje, sino también se está desarrollando un sentido o un vínculo con un caballero medieval, ¿no? Cuando se describe a Carmelo, se describe de tal manera como si fuese un caballero medieval, ¿no? El paisaje, ¿no? También cómo se está mostrando. Entonces es un personaje romántico, ¿no? Que sufre, recuerda, ¿no? Y el personaje Carmelo incluso tiene un final épico, ¿no? O sea, la muerte del personaje es una muerte digna. Por eso ahí está la concepción del romántico. Un personaje dentro de esta obra es Roberto, ¿no? Otro personaje, ¿no? De la obra. Roberto es el hermano mayor que va a traer al gallo Carmelo. Roberto ha venido de viaje, ¿no? Y ha traído como obsequio a Carmelo. Vamos a leer en unos instantes, ¿no? Pasajes de la obra. Carmelo
va a enfrentarse contra el Ajiseco el 28 de julio, el día de San Andrés. Así que ese día, ¿no? Se está dando el enfrentamiento y recuerda que 2 días después de esa gran victoria, Carmelo morirá. Y aquí estamos observando el sentido trágico del personaje, ¿no? Su gran hazaña y también su muerte. Y vamos a leer algunos extractos de la obra y vamos a hablar un poco, ¿no?, de esta historia. Por ejemplo, ¿no?, cómo empieza la obra. Acá tengo ya el libro, vamos a buscar El Caballero Carmelo. El Caballero Carmelo, ya recuerda esto, ¿no? El Caballero Carmelo, la obra, ¿no?, o el cuento está dividido en 6 partes, ¿ya? El Caballero Carmelo está dividido en 6 partes. La obra empieza así, ¿no? Un día después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja, en el fondo de la plazoleta, un jinete de bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello que agitaba el viento, sanpedrano pellón de sedosa cabellera negra y henchida alforja que picaba espuelas en dirección a la casa. Reconocímosle. Él era el hermano mayor que años corridos volvía. Salimos atropelladamente gritando, Roberto, Roberto. Entró el viajero al empedrado patio donde el ñorbo y la campanilla enredábanse en las columnas como venas en un brazo y descendió en los de todos nosotros. Cómo se regocijaba mi madre. Tocábalo, acariciaba su tostada piel, encontrábalo viejo, triste, delgado, con su ropa empolvada aún. Roberto recorría las habitaciones rodeado de nosotros. Fue a su cuarto, pasó al comedor, vio los objetos que se habían comprado durante la ausencia y llegó al jardín. En esta primera parte que hemos leído, estamos observando cómo de pronto Roberto ha llegado, después de un largo viaje, ¿no?, después de una larga ausencia, ha llegado a la casa familiar. Y el narrador, que es uno de estos niños, ¿no?, que está contando la historia, está observando la llegada de este personaje. La historia en este momento se está focalizando en Roberto, ¿no? No en el narrador, sino en Roberto, en el hermano mayor, que ha traído diferentes obsequios, ¿no? Entre esos obsequios ha traído a Carmelo, ¿no? Porque le preguntan, ¿no? Porque le están dando, Roberto está dando regalos a sus hermanos pequeños, está dando regalo a la madre, y le preguntan, ¿y para el padre qué hay? ¿No? ¿Qué has traído para el padre? Y Roberto dice, he traído, ¿no?, un gallo, ¿no? He traído al Carmelo, dice, ¿no? Así que a poco volvió este con una jaula y sacó de ella un gallo, que ya libre estiró sus cansados miembros, agitó las alas y cantó estentóreamente. Entonces, así entró en nuestra casa este amigo íntimo de nuestra infancia, ya pasada, a quien acaecieron historias dignas de relato, cuya memoria perdura aún en nuestro hogar como una sombra alada y triste, el caballero Carmelo, ¿no? Entonces, en la primera parte, ¿no?, porque se recuerda que tiene 6 secciones, en la primera parte nos está mostrando la llegada de Roberto y luego el narrador se focaliza en la presencia de Carmelo, ¿no? En la segunda parte ya se habla sobre el ambiente, ¿no?, cómo describe el ambiente, el espacio territorial, también algunos elementos de la naturaleza.
Y luego hablaba de su madre también, ¿no? Dice, amanecía en Pisco alegremente, a la agonía de las sombras nocturnas, en el frescor del alba, en el radiante despertar del día, sentíamos los pasos de mi madre en el comedor, preparando el café para papá. Marchábase éste a la oficina, despertaba ella a la criada, chirriaba la puerta de la calle con sus mohosos goznes, oíase el canto del gallo que era contestado a intervalos por todos los de la vecindad. Sentíase el ruido del mar, el frescor de la mañana, la alegría sana de la vida. Ahí te das cuenta la referencia al mar, ¿no? La vida de provincia, la referencia al mar, ¿no? La vida de provincia a través de la madre, cómo de pronto está describiendo algunos aspectos. Más adelante, el narrador ya se centra en la presencia de otros animales, ¿no? Dice, aquel día, mientras contemplábamos a los diestros animales, escapóse del corral el pelado, un pollón sin plumas, que parecía uno de aquellos jóvenes de 17 años, flaco y goloso. Pero el pelado, a más de eso, era pendenciero y escandaloso. Y aquel día, mientras la paz era en el corral, y los otros comían el modesto grano, él, en pos de mejores viandas, habíase encaramado en la mesa del comedor y roto varias piezas de nuestra limitada vajilla. El pelado, imagínate qué ha hecho, ¿no? El pelado ha ido entonces a la parte de la cocina y ha roto vajillas. En el almuerzo tratóse de suprimirlo y cuando mi padre supo sus fechorías dijo, pausadamente, nos lo comeremos el domingo. Así que el pelado ya estaba sentenciado para la olla por todo lo que había hecho. Había destruido las vajillas, ¿no? Había hecho todo en la cocina. Aquí estamos observando algo. El narrador está describiendo a los personajes, a los animales, como fueran seres vivos, ¿no? Como, perdón, como si fuesen seres humanos. Está humanizándolos. ¿Ya? Eso es la personificación, ¿no? O la prosopopeya, una figura literaria, ¿no? Recuerda que cuando se da elementos humanos a aquello que no es, ¿no? Como en este caso, al gallo, el pelado, se le está catalogando con características humanas, estamos ante la figura, la personificación. Obviamente que aquí cuando el padre sentencia, el niño, que era como su mascota, ¿no? El pelado, llora y le dice, pero ¿por qué? ¿No? El pelado está celoso porque ahora ya nadie atiende, ¿no? Al pelado, ahora todos están visitando, observando, ¿no? Jugando con el Carmelo, ¿no? Así que en la segunda parte, en la segunda sección, se habla sobre, ¿no? El ambiente familiar y la presencia de este personaje, el pelado, ¿no? En la tercera parte sigue hablando un poco del espacio. Dice, quien sale de Pisco, de la plazuela sin nombre, salitrosa y tranquila, vecina a la estación y toma por la calle del Castillo, que hacia el sur se alarga, encuentra al terminar una plazuela pequeña donde quemaban a Judas el domingo de Pascua de Resurrección. Desolado lugar en cuya arena verdegueaban a trechos las malvas silvestres. Al lado del poniente, en vez de casas, extiende el mar su manto verde, cuya espuma teje complicados encajes al besar la húmeda orilla. Ahí te das cuenta incluso el tono poético, ¿no? ¿Ya? Que está reflejando el narrador, ¿no? Luego de describirnos estos elementos y también de describir un poco el espacio, el entorno y algunas costumbres, ¿no? Se habla sobre la parte de el ambiente y costumbres de este pueblo de Pisco, ¿no?
Y en el apartado número 4 vamos a encontrar una descripción del gallo Carmelo. Y esto es muy importante. Aquí están observando en pantallas este segundo punto que dice imagen plástica. ¿No? La primera es la perspectiva de un niño, eso ya lo sabemos, porque el personaje narrador está, bueno, está narrando, contando la historia como un narrador testigo, ¿no? Desde la perspectiva de un niño, ¿no? Desde la inocencia de un niño. Y el segundo punto, cuando dice imagen plástica, ¿qué quiere decir? Que en algún momento de la historia, el narrador va a describir algún suceso o algún personaje como si estuviese describiendo un cuadro pictórico. Y cuando uno describe un cuadro pictórico, describe la silueta de pronto, describe los bordes, obviamente que describe los colores, los matices, las saturaciones, o sea, para describir un cuadro pictórico, ahí te das cuenta que se utiliza siempre esos elementos, ¿no? El elemento del color, ¿no? Los planos o los pliegues, las siluetas, ¿no? Los contrastes. Eso es una descripción de imagen plástica, porque se está describiendo un elemento pictórico, ¿no? Una pintura. Pero en el caso de la narrativa, cuando se describe a un personaje, una situación, como si estuviese describiéndose un lienzo, como si estuviese describiéndose un cuadro pictórico, entonces estamos ante un lenguaje de imagen plástica, un lenguaje plástico, un lenguaje de imagen plástica. Y aquí en el apartado número 4, en la parte número 4, el narrador describe al gallo Carmelo de esta forma, ¿no? Esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo. La cola hacía un arco de plumas tornasoles, su cuerpo de color caramelo avanzaba en el pecho audaz y duro, las piernas fuertes que estacas musulmanas agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. Y ahí te das cuenta una vez más que se está utilizando la prosopopeya, la descripción de este gallo, Carmelo, pero a través de qué? A través de elementos humanos, ¿no? Y además se está utilizando no solamente la prosopopeya, también está utilizando el epíteto. Esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Ahí te das cuenta, ¿ves? El uso del epíteto, ¿no? Bien, así entonces se describe al gallo Carmelo. Luego de ello, aparece la noticia, ¿no? El padre ha aceptado un enfrentamiento el 28 de julio entre la Giseco y Carmelo. Todos están tristes, ¿no? Porque quieren mucho a Carmelo, así que la madre dice, qué crueldad, ¿no? Lloraba mi hermana y la más pequeña Jesús me dijo en secreto antes de salir, oye, anda junto con él, cuídalo, porque llega el día terrible, ¿no? El 28 de julio. Ya el gallo Carmelo se ha preparado para ese día, ¿no? Ha estado preparándose, ¿no? Ahora va a tener que enfrentarse, ¿no? Al temible Ajiseco.
El ajiseco es un gallo más joven que el gallo Carmelo, ¿no? Y también es un gallo de pelea. Se dice que de pronto ha tenido grandes victorias. Así que en la número 5, ¿no? En la parte número 5, se habla sobre las costumbres del pueblo de San Andrés, ¿no? Llegamos a San Andrés, el pueblo estaba de fiesta, banderas peruanas agitábanse sobre las casas por el Día de la Patria, que allí sabían celebrar con una gran jugada de gallos a la que solían ir todos los hacendados y ricos hombres del valle. En Ventorrillos, a cuya entrada había arcos de sauce envueltos en bogaduras y de los cuales prendían alegres quitasueños de cristal, vendían chicha de bonito, butifarras, pescado fresco asado en brasas y anegado de cebollones y vinagre. El pueblo los invadía, parlanchín, con sus mejores trajes. Los hombres de mar lucían camisetas nuevas de horizontales franjas rojas y blancas, sombreros de junco, alpargatas y pañuelos añudados al cuello. Y te das cuenta cómo se describe el espacio, ¿no? Y se describe también las costumbres. El narrador ahora está describiendo el enfrentamiento, ¿no? De unos gallos como antesala al enfrentamiento entre Carmelo y el Ajiseco. Termina ya este enfrentamiento y aparece, ¿no? Carmelo contra el Ajiseco, ¿no? Así que, ¿qué sucede? Sucede que de pronto ya se está desarrollando este enfrentamiento. Carmelo intenta luchar contra el Ajiseco, ¿no? Dice por acá, ¿no? Batíase él con todos los aires de un experto luchador acostumbrado a las artes azarosas de la guerra. Cuidaba poner las patas armadas en el enemigo pecho, jamás picaba a su adversario, que tal cosa es cobardía. Mientras que este, bravucón y necio, todo quería hacerlo a aletazos y golpes de fuerza, ¿no? Habla de el ajiseco, ¿no? Jadeantes se detuvieron un segundo. Un hilo de sangre corría por la pierna de Carmelo. Estaba herido Carmelo, mas parecía no darse cuenta de su dolor. Cruzáronse nuevas apuestas en favor del ajiseco y las gentes felicitaban ya al poseedor de este gallo. En un nuevo encuentro, el Carmelo cantó, acordóse de sus tiempos y acometió con tal furia que desbarató al otro de un solo impulso. Levantóse éste, y la lucha fue cruel e indecisa. Por fin, una herida grave hizo caer al Carmelo, jadeante. Y todos empezaron a decir, bravo, ¿no? Bravo el ajiseco, creyendo que ya se había terminado esta partida, ¿no? Pero el juez, atento a todos los detalles de la lucha y con acuerdo de cánones, dijo, todavía no ha enterrado el pico, señores. Así que, en efecto, siguió el enfrentamiento. Incorporóse el Carmelo, su enemigo, como para humillarlo, se acercó a él sin hacerle daño. Nació entonces, en medio del dolor de la caída, todo el coraje de los gallos del Caucato. Incorporado el Carmelo, como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival, con una estocada que lo dejó muerto en el sitio. Fue entonces cuando el Carmelo, que se desangraba, se dejó caer después que el ajiseco había enterrado el pico. La jugada estaba ganada y un clamoreo incesante se levantó en la cancha. Felicitaron a mi padre por el triunfo y como esa era la jugada más interesante, se retiraron del circo mientras resonaba un grito entusiasta. ¡Viva el Carmelo! Yo y mis hermanos lo recibimos y lo condujimos a casa, atravesando por la orilla del mar el pesado camino y soplando aguardiente bajo las alas del triunfador que desfallecía. En el apartado número 6 ya nos cuenta este desenlace,
Y ahí te das cuenta cómo se está desarrollando este encuentro con la muerte, ¿no? El gallo Carmelo va a morir, pero de forma digna, ¿ya? Hay un dramatismo, ¿no? En el desarrollo de la historia de Carmelo. 2 días después, ¿no?, del enfrentamiento, estuvo el gallo sometido a toda clase de cuidados. Mi hermana Jesús y yo le dábamos maíz, se lo poníamos en el pico, pero el pobrecito no podía comerlo ni incorporarse. Ahí te das cuenta el tono tierno cuando dice, ¿no? Pero el pobrecito no podía incorporarse ni comerlo, ¿ya? Ahí te das cuenta este acercamiento, ¿no?, con el narrador, con los personajes, ¿no?, con la historia que se está contando. Una gran tristeza, cuando fuimos, dice aquí, una gran tristeza reinaba en la casa. Aquel segundo día, después del colegio, cuando fuimos yo y mi hermana a verlo, lo encontramos tan decaído que nos hizo llorar. Le dábamos agua con nuestras manos, le acariciábamos, le poníamos en el pico rojos granos de granada. Y aquí empieza el elemento épico, ¿no? El final épico. De pronto, el gallo se incorporó. Caía la tarde y por la ventana del cuarto donde estaba entró la luz sangrienta del crepúsculo. Acercóse a la ventana, miró la luz, agitó débilmente las alas y estuvo largo rato en la contemplación del cielo. Luego abrió nerviosamente las alas de oro, enseñoreóse y cantó. Retrocedió unos pasos, inclinó el tornasolado cuello sobre el pecho, tembló, desplomóse, estiró sus débiles patitas escamosas y mirándonos amoroso, expiró apaciblemente. Y te das cuenta todo el trayecto de la muerte de Carmelo. Se levanta, va a la ventana, se estira, ¿no?, caen los rayos, ¿ya? Las alas, ¿no?, se alumbran, ¿no?, hace su cacareo y luego cae estrepitosamente, ¿no? Y mirando a los niños de forma amorosa, expira apaciblemente. Echamos a llorar. Fuimos en busca de mi madre y ya no lo vimos más. Sombría fue la comida aquella noche. Mi madre no dijo una sola palabra y bajo la luz amarillenta del lamparín, todos nos mirábamos en silencio. Al día siguiente, en el alba, en la agonía de las sombras nocturnas, nos oyó su canto alegre. Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo de tan querido de nuestra niñez, el caballero Carmelo, flor y nata de paladines y último vástago de aquellos gallos de sangre y de raza, cuyo prestigio unánime fue el orgullo, por muchos años, de todo el verde y fecundo valle del Caucato, ¿no? Entonces, esa es la historia, así termina el caballero Carmelo, ¿no? Y estamos observando entonces el empleo de un lenguaje refinado, evocador, el dramatismo por el destino del gallo, ahí te das cuenta, ¿no?, cómo termina esta historia, ¿no?, cómo se desarrolla estos últimos momentos de Caballero Carmelo, ¿no? Ya la añoranza de la familia, ¿no? Porque recuerda que para la familia el gallo Carmelo es un integrante más, ¿no? Y la muerte del caballero Carmelo va a ser un dolor para la familia, ¿no? La madre triste, el ambiente familiar triste, ¿no?, después de la muerte de Carmelo. ¿Ves? Ahí está el dramatismo, la añoranza, el empleo del lenguaje, la imagen plástica, recuerda. El tema central, la historia y las hazañas del gallo Carmelo, ¿no? Otros temas, la vida aldeana, el hogar, el heroísmo y la muerte, ¿no? Bien, eso sería entonces con relación a El caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. Ahora vamos a la poesía. En el caso de la poesía está presente José María Eguren. Eguren es considerado el poeta simbolista, ¿ya? Y tiene 3 características fundamentales, Eguren: el cromatismo, la musicalidad y el misterio. Son las 3 características fundamentales de Eguren. Recuerda, poeta simbolista.
Cromatismo. Lo cromático está vinculado a los colores, ¿sí o no? Entonces, para Eguren es importante el uso o la referencia cromática dentro de la poesía. No quiere decir que el poema está pintándose, ¿no? No, sino que hay referencias a los colores. La musicalidad, la orquestación de las palabras. Hay el sentido del tono, ¿no? El plano rítmico y el misterio. ¿Por qué el misterio? Porque recuerda que para los autores que están vinculados al simbolismo, estos autores no utilizan una poesía descriptiva, ¿no? Buscan que la poesía sea sugerente. Y como desean que la poesía sea sugerente, ellos no van a describir la realidad, ¿no? Solamente van a utilizar referencias de la realidad, pero con elementos sensitivos y sensoriales. O sea, van a describir no de forma realista, sino de forma misteriosa y además sensitiva. Por eso que es una forma distinta de ver la poesía, ¿no? Y Eguren va a utilizar esas características en su producción literaria. Él va a publicar la obra Simbólicas. Y Simbólicas aparece en 1911 y da inicio a una nueva tradición poética. ¿Ya? Recuerda eso. ¿Por qué Simbólica se convierte en una nueva tradición poética? Porque rompe con la tradición modernista que describía, que de pronto utilizaban palabras rebuscadas o adjetivaba constantemente, ¿no? Por eso que la poesía modernista, en el caso peruano, o la poesía antes de Eguren, no había un sentido de imaginación, porque ya todo estaba descrito, ¿no? En cambio, en el caso de Guren, vamos a encontrar otra mirada, otra perspectiva. ¿Ya? Recordemos eso. Entonces, funda una nueva tradición. ¿Quién será el otro autor que va a fundar una nueva tradición poética también? Va a ser Vallejo, ¿no? Vallejo va a lograr fundar otra tradición poética con la obra Trilce. Simbólicas aparece en 1911, es un conjunto de 34 poemas, se utiliza tercetos, cuartetos, entre otras estrofas. Hay elementos de la mitología germánica, nórdica, que se van incorporando dentro de la poesía de Buren, ¿no? Hay paisajes imprecisos, utiliza mucho las referencias vinculadas al sueño, a lo onírico, hay un sentido lúdico. En el caso de Buren, recuerda el misterio, la sugerencia, lo lúdico, el uso de neologismos, entre otros detalles, ¿no?
Y recuerda, no te olvides estas tres características: cromatismo, musicalidad y misterio, porque son las características constantes en Eguren. Acá tenemos algunos ejemplos. Los reyes rojos, ¿no? Y te das cuenta cómo se está desarrollando el elemento cromático. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro, y te das cuenta la referencia cromática. Por verde bosque en los purpurinos cerros vibra su ceño, falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas, por la luz cadmio airadas se ven pequeñas, sus formas negras, viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. La característica, el cromatismo. En el duque vamos a observar el elemento musical. Hoy se casa el duque nuez, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlatas, florida cabalgata, a la una, a las dos, a las 10, que se casa el duque primor con la hija de Clavo de Olor. Y te das cuenta que hay como repiques, ¿no? A la una, a las dos, a las 10, que se casa el duque primor con la hija de Clavo de Olor, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, ¿no? La intención rítmica. Y luego acá estamos observando también ese elemento lúdico, ¿no? Porque está diciendo que se está casando el duque Nuez con la hija del Clavo de Olor, ¿no? Y mientras se está desarrollando el poema, están los invitados llegando, ¿no? Allí están con pieles de bisonte los caballos del lobo del monte, y con ceño triunfante, Galo cetrino, Rodolfo montando, ¿no? Y así empiezan a llegar uno y otro. Y luego dice, y hacen fieros adamanes, nobles rojos como alacranes, concentrados sus resuellos, grita el más hercúleo de ellos. ¿Quién al gran duque entretiene? Ya el gran cortejo se irrita, pero el duque no viene, se lo ha comido Paquita. Y con la aparición de este personaje Paquita, entonces cambia un poco el sentido, ¿no? Del poema. Porque puede ser que Paquita sea un personaje, ¿no? Una niña, que esté jugando con estos elementos de cocina, ¿no? La nuez, el clavo de olor, y en su imaginario empiece a jugar, ¿no? Entre el casamiento de la nuez, el duque nuez, con el clavo de olor, ¿no? Entonces recuerda eso, ¿ya? Aquí también tenemos las torres, características, recuerda el cromatismo, misterio o la sugerencia y la musicalidad.
Bien, ya mencionado estos puntos, ahora vamos a la época del regionalismo. El regionalismo es una manifestación hispanoamericana que se dice que se desarrolla entre 1915 y 1945. En algunos países se le llama criollismo, en otros países se le llama mundo novismo. Ya recuerda eso, ¿no? En algunos países se le llama criollismo, en otros países mundo novismo. ¿Qué características tiene? La problemática de la tierra. El regionalismo lo que busca es hablarnos sobre los problemas que surgen en las regiones, en las provincias, ¿no? Esa va a ser su perspectiva del regionalismo. Hablar sobre la problemática que se está desarrollando en las provincias. Por eso que aparece esta noción de civilización y barbarie. El hombre y la naturaleza, ¿no? El enfrentamiento entre hombre y naturaleza. El regionalismo, por más que es una manifestación que se desarrolla entre 1915 y 1945, no va a asumir influencia de vanguardia, ¿no? No va a utilizar herramientas vanguardistas, ¿ya? Por eso que vamos a encontrar aquí el uso del narrador tradicional, ¿no? Vamos a encontrar aquí el sentido de la verosimilitud, la linealidad del discurso. Cuando hablamos del uso del narrador tradicional, quiere decir el narrador personaje o el narrador omnisciente, ¿ya? Que es recuerda que es un narrador que se utiliza desde la época antigua, ¿no? Hay un sentido de verosimilitud, las obras tienden a ser creíbles y como se busca un sentido de verosimilitud, quiere decir que las obras van a buscar reflejar fielmente los componentes de la realidad. Por tanto, las costumbres, la forma de hablar de los personajes se contrasta, todo eso se va a representar dentro del regionalismo. El regionalismo es una manifestación política e ideológica y por ello lo que busca el regionalismo es rescatar lo positivo de las provincias. Ese es el enfoque del regionalismo, rescatar lo positivo de las provincias y no solamente eso, sino también busca unificar a Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque el regionalismo observa que Norteamérica se convertirá en una potencia y por tanto será enemigo de Hispanoamérica. Así que si de pronto Hispanoamérica no se une, Norteamérica puede de pronto invadirlo, ¿no? Por eso que hay una manifestación política e ideológica. Busca lo nacional en las provincias y además utiliza la dimensión alegórica. Y está en contra del imperialismo norteamericano, por eso que hay una concepción ideológica, política, recuerdan esta figura del regionalismo. Dentro de los representantes podemos encontrar a Ricardo Giraldes con Don Segundo Sombra, Doña Bárbara, que es una de las novelas más representativas de este periodo del autor Rómulo Gallegos,
la obra Doña Bárbara, que es la síntesis del pensamiento regional o regionalista. También está La vorágine de José Eustacio Rivera, ¿no? Todas estas obras te hablan sobre el enfrentamiento del hombre con la naturaleza. Aquí podríamos también hablar de La serpiente de oro, de Ciro Alegría. Hay otra vertiente que está vinculado a la Revolución Mexicana, la obra de Mariano Azuela, Los de Abajo, o del siglo del indigenismo andino, ¿no? Ahí está El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, Guasipungo de Jorge Icaza, entre otros. Y como te decía, una de las novelas más representativas o que genera una síntesis al pensamiento regionalista es Doña Bárbara. Es una obra con elementos alegóricos. La obra Doña Bárbara. El tema central de Doña Bárbara es la civilización y la barbarie. Recuerda, la civilización está representada por Santos Luzardo y la barbarie se representa a través de este personaje Doña Bárbara, ¿no? Son dos polos opuestos y así que vamos a encontrar una tensión dentro de la historia, ¿no? Hay técnicas narrativas, ¿no? En este caso se va a utilizar un narrador en tercera persona, una narración lineal y cronológica, el uso del narrador omnisciente, y gracias a este tipo de narrador se va a diferenciar el habla de personajes vinculados al pueblo y el habla culta. Prevalece el lenguaje popular. La historia empieza cuando Santos Luzardo retorna a la hacienda Altamira porque quiere venderlo, ¿no? Recuerda que Altamira fue una sola, pero producto de un enfrentamiento dentro de la familia, se divide en Altamira y la Barquereña. La Barquereña va a estar al servicio de Lorenzo Barquero, pero después de casarse con Doña Bárbara, recuerda que la Barquereña se llamará El Miedo. Así que Santo Luzardo ha heredado Altamira. Él es parte de la provincia, nace en la provincia, pero producto de este enfrentamiento, su familia, su madre lo lleva a la ciudad, así que va a crecer en la ciudad, ¿no? Ya joven retorna para vender Altamira, pero cuando se da cuenta que hay una cacique llamado Doña Bárbara y que ella está buscando como de lugar obtener todo, decide por tanto utilizar su fuerza para enfrentar a Doña Bárbara. Es aquí donde empieza el enfrentamiento, ¿no? Que Doña Bárbara no quiere perder. Incluso Doña Bárbara va a buscar seducir a Santos Luzardo, ¿no? Pero este va a rechazar. En medio de todo este conflicto vamos a encontrar la aparición de Mr. Danger que va a ayudar a Doña Bárbara. Mr. Danger representa el peligro imperialista. Santos Luzardo va a lograr, gracias a el pueblo, expulsar a Mr. Danger. Doña Bárbara no sabe qué hacer, ha perdido a uno de sus aliados. Santo Luzardo ha conocido también a Marisela, hija de Doña Bárbara, o sea, hija de la barbarie, ¿no? Y sucede que ahora Marisela va a estar al cuidado de Santo Luzardo. Santo Luzardo va a llevar a Marisela a su casa para que su tía pueda educarla, ¿no? Ahí te das cuenta, una vez más, el rescate de lo positivo de las provincias. Cuando Doña Bárbara seduce a Santo Luzardo, recuerda que rechaza, ¿no? Porque recuerda que en esta novela hay mucho sentido
alegórico, ¿no? Si Santo Luzardo representa la civilización y Doña Bárbara la barbarie, ella, Doña Bárbara, al utilizar la seducción, está utilizando elementos de la barbarie. Y la civilización no puede, de pronto, aceptar estos elementos o lineamientos, ¿no? Entonces recuerda esos detalles. Luego, Doña Bárbara va a querer matar a Marisela, porque recuerda que Marisela y Santo Luzardo poco a poco van a enamorarse, y Santos Luzardo quiere que Marisela se vaya a la ciudad para que éste pueda seguir enfrentando a Doña Bárbara y no le pase nada a Marisela, ¿no? Pero tiene cierto dolor porque sabe que de pronto si Marisela se va a la ciudad no va a poder verla muy seguido. Al final, cuando Doña Bárbara intenta matar a Marisela porque estaba Santo Luzardo con Marisela y Doña Bárbara estaba con una escopeta, ¿no? A punto de disparar, decide perdonar a Marisela, ¿no? Porque recuerda que Doña Bárbara al final decide que su hija sea feliz, ya que ella no pudo, ¿no? Le hace recordar a su amante llamado Asdrúbal, y por eso que en el caso de Doña Bárbara decide desaparecer, ¿no? Y deja una carta para que al final Santos Luzardo cuide de Marisela y la barquereña, que ahora se llama El Miedo, recuerda, va a estar al servicio de Marisela. Y por tanto, cuando Santos Luzardo y Marisela se casen, se va a unificar Altamira y la Barquereña en aquello que era uno solo. Pues ahí te das cuenta este plano ideológico, ¿no? Al final, la civilización, la ciudad logra rescatar lo positivo de la provincia, que sería Marisela, y a través de la modernidad, la educación, ¿no? Se logra salvar y unificar tanto la provincia, ¿no? Moderada como la ciudad, a través de la historia de estos personajes. Bien, acá tenemos un espacio, no, bueno, un fragmento donde se observa esta dualidad de la naturaleza, porque la naturaleza en la época regionalista, la naturaleza no es idílica, la naturaleza puede ser agresiva o no. Eso acá dice, ¿no? La llanura es bella y terrible a la vez. En ella caben holgadamente hermosa vida y muerte atroz. Esta acecha por todas partes, pero allí nadie le teme. Así se representa la naturaleza dentro de esta obra literaria. Muy bien. Eso sería entonces todo relacionado con el regionalismo. Ahora sí, dicho estos puntos, puedes ir a dar el examen. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos tratado, sobre las características de el posmodernismo, las características de Guren, o la diferencia con la literatura de Abraham Valdelomar, por ejemplo, el tono nostálgico, la añoranza, la vida familiar, ¿no? Y el sentido cosmopolita? En el caso de Guren, la musicalidad, ¿no? El cromatismo. Muy bien. Si no hay preguntas, no hay dudas, ahora sí, a dar el examen para resolver los ejercicios. Muy bien, Tadeus. Ahí Tadeus ya ha puesto el enlace en los comentarios, así que no creo que te demores más de 5 minutos para resolver estas 3 preguntas y retornas para desarrollar algunas preguntas de los ejercicios de hoy.
A ver, vamos con la pregunta número 1. Espero que hayan terminado ya de resolver el examen. A ver, en la pregunta número 1 dice, yo y mis hermanos lo recibimos y lo condujimos a casa, atravesando por la orilla del mar el pesado camino. ¿Recuerdas este fragmento de El Caballero Carmelo, no? Así que en este fragmento, ¿hay un clima familiar vinculado al mar? Sí. Exquisitez de las palabras le otorga un perfil cosmopolita. Dentro de este fragmento no hay ese elemento, ¿no? ¿El lenguaje revela un tono tierno y nostálgico? Sí. Aquí sí encontramos este elemento nostálgico y tierno también. Dice, pero el pobrecito no podía comerlo ni incorporarse. Ahí está el elemento tierno y nostálgico, ¿no? El narrador omnisciente nos ofrece una descripción detallada. Recuerda que es un narrador personaje, ¿no? Así que sería 1 y 3. En la pregunta número 2, los versos extraídos del poema Tristitia, podemos reconocer algunas características del poeta Valdelomar, tales como, y aquí estamos observando un sentido de nostalgia, tristeza, melancolía y las referencias al mar. La respuesta, la B. En la pregunta número 3, sobre Guren, hoy se casa el duque nuez, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata, a la 1, a las 2, a las 10, que se casa el duque primor con la hija de Claudio de Olor. La musicalidad de los versos es una manifestación, una marca influencia del realismo, no, es del simbolismo. Por eso que esto es falso. Se percibe la instrumentalización política del arte, no, no está ese sentido político en este poema. Los versos nos transporta a un mundo de juego y de ensueño, eso sí. La asociación rítmica de las palabras muestra el poema como una partitura musical también. El elemento cromático y el elemento musical y la característica de el misterio, recuerda que son elementales en Eguren, nos convierte en un poeta simbolista. Y la respuesta, por tanto, sería la B. En la pregunta número 4, era el alba cuando las gotas de sangre en el olmo, ¿no? Era el alma, exhalaban tristísima luz, los amores de la chinesca tarde fenecieron, nublados en su música azul, ¿no? El empleo del elemento cromático, ¿no? Ahí está, la música azul. El alba, no necesariamente hay un color vinculante a ello, pero cuando nosotros escuchamos esta palabra, el alba, nosotros en nuestra mente, ¿no? Se refleja un color, ¿no? Una serie de colores, ¿no? La sangre en el olmo también, ¿no? Referencia a un elemento vinculado al color rojo de pronto, ¿no? Y así podemos encontrar el elemento cromático. En la pregunta número 5 estamos observando estas palabras y este ambiente un poco extraño, ¿no? Generando un misterio, ¿no? Cuando duerme el ánade implume, los órficos insectos se abruman y luciérnagas fuman cuando lucen los silfos galones en torcho y vuelan dice, mariposas de corcho, los rubios vampiros cesean y las firmes jorobas campean por la noche de los matices de ojos muertos y largas narices, ¿no? Personajes fantásticos y una atmósfera de misterio. Respuesta, la C. Y por último, en la pregunta número 6,
De acuerdo con el fragmento citado del poema El árbol del cementerio de Valdelomar, se puede afirmar que el autor, a ver, dice, no el suspiro de la ola cuando rueda a morir en la playa desolada, ¿no? El elemento marino, ¿no? El litoral, el mar, la referencia que siempre está en su producción, ni el morir de la tarde en la callada fronda que el ave taciturna hospeda, ¿no? Un ave taciturna, el morir de la tarde, hay un sentido nostálgico, ¿no? Dieron a mi niñez, la referencia recuerda el pasado, ¿no? La infancia, esta en que vivo sed de misterio torturante y honda, una vez más el tono nostálgico, donde todos los pasos son inciertos. Fue del panteón el árbol pensativo, en cuya fosca, impenetrable front, anidan las aves de los muertos. Nostálgico, tierno y además referencia a la niñez. Y nos da, por tanto, la respuesta exacta, efectivamente, la B. Evoca con un tono nostálgico e íntimo del mundo de la infancia. Bien, hasta aquí nos quedamos. Nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídense. Buenas noches a todos ustedes.